¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Como siempre en este su canal, Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Es la lección número 6 para el 11 de febrero del año 2023, titulada Acumulen tesoros en el cielo. Y como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Eterno para tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre Eterno, por cada una de tus bendiciones que has derramado hasta aquí. Agradecemos, Padre Eterno, por la salud, por la vida, por muchas cosas, Padre Eterno, que quedan en nuestro corazón, sabiendo que tú eres el dador, eres nuestro Salvador y eres, Señor, nuestro proveedor. Además de que nos das ese privilegio de abrir tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, habilítanos con poder en esta hora. Bendice a aquellos que nos escuchan y que nos han de escuchar en esta hora, para que sus vidas, Padre Eterno, ¿sí?, por la fe, cada día crezcan en oración, en el estudio de la palabra, Señor. Gracias por todo, Padre Eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Bien, vamos entonces a abrir la palabra de Dios. Sí, como siempre, vamos a la cita para memorizar. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 36 al 37. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice nuestro Señor Cristo Jesús. Vamos a la parte introductiva de esta lección que sin duda nos va a traer bendiciones y esperanza. No hay mayor empresa que la que Dios tiene. Es una empresa que no la vemos físicamente. Es una empresa en la que tiene como activos los dones y talentos invaluables que ha dado al mundo cristiano y que constantemente Dios invita al mundo, por su gracia y misericordia, a formar parte de esta gran familia. Al ser accionistas para llevar adelante esta gran empresa, para ello tenemos al mayor consejero que existe tanto en el cielo como en la tierra, Cristo Jesús, quien ha dejado, antes de regresar al trono celestial, a su representante, el Espíritu Santo, a ese gran ayudador que nos llevará de la mano para que la empresa de Dios gane el mayor número de almas para el reino de los cielos. Esto es hacer tesoros en el cielo. El amor al dinero era la pasión dominante en la época de los judíos, dice Elena G. de White, en su libro El discurso maestro de Jesús, en la página 76. La mundanalidad usurpaba en el alma en lugar de Dios y de la religión. Así ocurre ahora. La ambición avarienta de acumular riquezas tiene tal ensalmo sobre la vida que termina por pervertir la nobleza y corromper toda consideración de los hombres para sus semejantes hasta ahogarlos en la perdición. La servidumbre bajo Satanás rebosa de cuidados, perplejidades y trabajo agotador. Los tesoros que los hombres acumulan en la tierra son tan solo temporales. En esta semana repasaremos textos e ilustraciones que nos muestran cómo acumular tesoros en el cielo, finalmente cosechar una buena o una recompensa eterna. También queremos invitar, como siempre, a los maestros que tomen el liderazgo de su unidad de acción y de sus grupos pequeños. Jesús nos enseñó ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 20, que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo hacernos tesoros en el cielo? Esa es la gran pregunta. Aprendamos del ejemplo de los que hicieron y de los fallos que cometieron en el proceso. Y en ese repaso de lección de esta semana, la lección número 6, acumulando tesoros en el cielo, vamos a ver a lo menos algunos puntos importantes y centrales de esta lección. Número 1, acumulando tesoros en el cielo. Vamos a ver en la persona de Noé, creer lo imposible; en la persona de Abraham, obedecer por fe; en la persona de Moisés, rechazar el mundo. Número 2, fallar y volver a empezar, como lo hizo Lot, es decir, dejar el mundo atrás, y de igual manera Jacob, arrepentirse y seguir. Vamos entonces al primer punto, acumulando tesoros en el cielo, donde vamos a ver un personaje muy especial por la fe. Dios lo consideró justo. Ese personaje es Moisés. Para ello, quiero invitarles a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 17. Génesis 6, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? He aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios es enfático. Dice yo. Es una clara indicación de que la catástrofe venidera
era un castigo divino y no algo que sucedió en forma natural. La palabra diluvio, Mabul, se usa en todo el Antiguo Testamento únicamente para el diluvio de Noé, con la posible excepción del Salmo 29:10. Mabul puede derivarse de la raíz asiria, que significa destruir. La construcción de la frase hebrea, un diluvio de aguas, permitiría a esta lectura una destrucción, es decir, aguas. Este pasaje es la primera insinuación del medio de destrucción que Dios usaría. ¿Qué significa todo esto? Debido a la maldad reinante, Dios decidió el fin de la humanidad. Génesis 6, 5 y 8. Y mandó a Noé a construir una arca. Génesis 6, 13 al 19. Noé tuvo que tomar varias decisiones que demostraron dónde quería hacer su tesoro. ¿Cuáles son? En primer lugar, creer lo imposible. Estamos tan exhortos en medio de este mundo, estamos tan acostumbrados a este mundo, que no cabe en nuestra mente, ¿sí?, el hecho de que Dios está al control de todo. Y que si algo sucede contrario a lo que Dios quiere, es porque Él mismo lo establece. En el caso de Noé, la lluvia no era necesaria entonces, no existía, Génesis 2:6. Los científicos aseguraban que era imposible que el agua cayera del cielo. Otra forma que demostró Noé dónde quería hacer sus tesoros tiene que ver con su obediencia a Dios. Dios dedicó su vida y sus recursos a la construcción del arca. Más bien Moisés dedicó su vida y sus recursos a la construcción del arca y a amonestar a sus conciudadanos para que abandonasen el pecado. Esto lo hizo durante todo el tiempo que le llevó construir ese arca, más o menos como 120 años. Hoy nos enfrentamos a desafíos similares. Los científicos aseguran que la creación no fue posible, lo cual es el cimiento de la observancia del sábado. ¿Obedeceremos la orden divina y predicaremos a nuestros conciudadanos? Vamos al segundo aspecto de este punto y vamos a ver en la persona de Abraham, de igual manera, dónde tenía puesto sus ojos. Obedecer por fe. Para ello, quiero invitarles al Nuevo Testamento, a que abramos nuestras Biblias, al libro de libros, en Hebreos 11:8. Hebreos 11:8, donde están todos los héroes de la fe, en ese capítulo 11, Hebreos 11:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Por la fe, dice la palabra de Dios, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde va. ¿Qué es obedecer? Es creer lo que Dios dice en su palabra. En el caso de Abraham, creyó lo que Dios le dijo y procedió de acuerdo con lo que creía. Su fe se manifestó por medio de una fiel obediencia. Abraham es considerado no solamente por el mundo cristiano como el padre de la fe, sino también es considerado en otras religiones como la musulmana, sí, y quizás en otras de igual manera, como el padre de la fe. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Gálatas 3:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 3:7. El apóstol Pablo, en el versículo 6, dice, ahí en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Su primer acto de fe fue abandonar lo que tenía, es decir, los tesoros que tenía en la tierra, a cambio de lo que se le prometía. ¿Qué se le prometía? Tesoros en el cielo. A pesar de la promesa de heredar una tierra, la única tierra que llegó a poseer fue un pequeño campo en Macpela. Génesis 23:17 al 20. Sin embargo, nunca dejó de obedecer a Dios, esperando de él una mejor posición, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11, del 8 al 10. Vamos a leerlo, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este testimonio que nos deja Abraham en la palabra de Dios es poderoso. Es poderoso porque por la obediencia que él le rindió a Dios, porque creyó en la palabra de Dios y porque no le importó dejar sus tesoros que tenía en la tierra. Eso, sin duda, es un poderoso testimonio, un poderoso ejemplo para cada uno de nosotros. Y a pesar de la promesa de heredar una tierra, la única tierra que llegó a poseer fue, como ya dijimos, fue el campo de Macpela. Ahora, el mayor tesoro que Abraham tuvo en esta tierra fue un carácter semejante a Jesús. Por ello, fue considerado por sus contemporáneos como un príncipe de Dios, de acuerdo a Génesis 23:6. Vamos rápidamente a Génesis 23:6. Génesis 23:6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te pedirá que entierres a tu muerta. Así le respondieron los hijos de Het a Abraham, ahí en el versículo 5 de Génesis 23.
fue considerado como un príncipe entonces de Dios. En el testimonio de Moisés, esta historia sin duda la conoce casi todo el mundo. Conoce a Moisés casi todo el mundo, porque de alguna manera lo conoce, aunque no lo conoce bien porque por películas, pero todo aquel que quiera conocer más a estos personajes sin duda tiene la gran oportunidad de conocerlo más de cerca a través de la palabra de Dios. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Hebreos 24:25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado. Sin duda, con esta acción acumuló tesoros en el cielo Moisés. ¿A qué renunció? ¿Y qué obtuvo a cambio? Como hijo de Hatshepsut, Moisés era el sucesor de Tutmosis II y por lo tanto el próximo faraón de Egipto. A eso renunció Moisés, dado que en aquella época Egipto era el imperio más importante y poderoso de este mundo. Moisés renunció al puesto más elevado que alguien podía tener en esos momentos. Sin embargo, renunció a toda la gloria y placer mundanal, escogiendo obedecer al llamado divino de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Consideró las promesas de Dios como una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Vamos al versículo 26, nuevamente de Hebreos. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, ¿qué? La mirada en el galardón. Tenía la fe en el galardón que el cielo le habría de ofrecer. Entonces, otro testimonio muy poderoso sin duda, el de Moisés. Vamos al segundo punto de esta lección, fallar y volver a empezar. Sin duda, dentro del pueblo de Dios, muchos nos deslumbramos ante perplejidades, ante las cosas del mundo. Satanás sin duda utiliza todo esto para atraernos con el propósito de que tengamos puestos nuestros ojos no en el cielo, sino en este mundo, que sin duda Dios lo desaparecerá, porque tenemos la promesa de cielos nuevos y nueva tierra, de acuerdo a lo que dice en el libro de Apocalipsis. Dejar el mundo atrás. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar el mundo atrás como Lot? Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esta cita es interesante porque esta decisión cada uno se propuso en su corazón de acuerdo a lo que querían hacer, si tesoros en el cielo o tesoros en la tierra. Cuando Abraham se propuso que se separasen, Lot puso su mirada en los tesoros en la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que codició la llanura del Jordán, dejándose arrastrar poco a poco a la llamada de la ciudad de nombre Gomorra, de acuerdo a Génesis 13, del 8 al 13. Aunque nunca se apartó de Dios, de acuerdo a lo que dice 2 de Pedro 7, su espiritualidad y la de su familia se vieron gravemente afectadas por la vida de Sodoma. Y esta es una llamada de atención para cada uno de nosotros. Uno piensa, si vive uno en una gran ciudad, no va uno a contaminarse con las costumbres, con las tradiciones, con la corrupción y todos esos vicios que hoy en día existen dentro de la sociedad, donde no se conoce a Dios. Dice, aunque el apóstol Pedro le llama justo, sin duda su espiritualidad, como ya dijimos, y la de su familia se vieron gravemente afectadas. Y más adelante vamos a ver por qué. Tras la visita de Dios y 2 ángeles, Abraham intercedió por él, y Dios libró a Lot y a su esposa y a sus hijos de la destrucción de Sodoma, indicándole que debía renunciar al mundo y huir al monte. Génesis 18, 22 al 33 y Génesis 19, del 15 al 17. Tras muchas dudas, finalmente decidió dejar el mundo atrás y vivir de modo que Dios le había indicado, de acuerdo a Génesis 19:30. Siempre Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y seguir. Es el caso de Job. Vayamos nuevamente a la palabra de Dios en Génesis 32:26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué llevó a Jacob a tomar esta decisión? Durante toda su vida Jacob anheló la bendición. Su pensamiento estaba en los tesoros del cielo. Sin embargo, decidió alcanzarlos por su propio esfuerzo. Génesis 27, del 33 al 35. Tras 20 años de trabajo y engaños por parte de su suegro, Jacob seguía sufriendo por los remordimientos de su insensata acción. En otras palabras, esos remordimientos tenían que ver con su arrepentimiento. Cuando se encontró con Dios, peleó con todas sus fuerzas para obtener el perdón y la bendición. Génesis 32, del 22 al 30. Luchó Jacob con Dios y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Después de esta experiencia,
su vida ya no fue la misma. Ya no confiaba en sí mismo, al igual que Abraham e Isaac. Y la única posición en esta tierra fue la tumba de Macpela, Génesis 49, del 29 al 31. Sabía que era extranjero y peregrino en esta tierra, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11:13. Vamos rápidamente. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ojalá y nosotros, como dice el apóstol Pablo, no nos acostumbremos a este mundo, ni a sus cosas, como dice ahí en Romanos 12. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos estos testimonios, todos estos personajes vivieron por la fe, esperando la recompensa, la vieron de lejos, pero así como nosotros debemos estar seguros de todas las promesas y el amor de Dios, como lo hicieron esos personajes, también nosotros debemos estar así seguros de que todo lo que promete Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros, el cual lo tiene preparado, si nosotros le obedecemos, le amamos y vamos y aceptamos a Cristo por fe como Salvador personal, sin duda también nos espera una recompensa. Quiero terminar, estimados amigos y hermanos, como siempre, con una cita de la pluma inspirada del matinal del 8 de julio, nuestra elevada vocación, que dice así: el hacer tesoros en el cielo proporcionará nobleza al carácter. ¿Cómo? El hacer tesoros en el cielo proporcionará nobleza al carácter. Y ese es un punto importante, estimados hermanos. Necesitamos asemejar el carácter de Cristo. Por esa razón, dice el N.G. de Juan, debemos hacer tesoros en el cielo. Pero además, fortalecerá la benevolencia y estimulará la misericordia. Cultivará la simpatía, la bondad fraternal y la caridad. Unirá el alma del hombre con Cristo, con eslabones que nunca podrán romperse. Podéis hacer tesoros en el cielo, siendo ricos, ¿en qué? En buenas obras. Ricos en las cosas imperecederas y espirituales. Asimismo, en su matinal del 28 de junio, ser semejantes a Jesús, miren lo que dice: nadie puede acumular tesoros en el cielo sin descubrir que de esa manera se enriquece y ennoblece su vida en la tierra. Nadie puede acumular tesoros en el cielo sin descubrir que de esa manera se enriquece y ennoblece su vida en la tierra. Necesitamos, sin duda, el amor de Cristo para llevar a cabo todo esto. Necesitamos la fe de Jesús para poder enriquecernos en esta tierra, en este mundo, y dar un testimonio poderoso para aquellos que se están perdiendo en las tinieblas. Que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos. Agradezco su presencia, su tiempo. Les invito para que estén con nosotros en la lección número 7. Hasta pronto.